Está sin el audio. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz sábado. Buenas noches a todos. Gracias a Werner por la invitación. Qué bueno estar acá eh, con este grupo, ¿no? Hay varios que los conozco, ¿sí? De los que están aquí en el grupo y otros que no. Pero bueno, qué bueno. Varios profesionales de la salud, de diferentes ramas. Y bueno, siempre es una buena oportunidad juntarse para orar, juntarse para hablar y juntarse también para repasar lo que Dios tiene para decirnos en su palabra. Eh, hace un tiempo tuve un sermón en la iglesia a la que voy, que es la iglesia del Parque, que es el título del tema de esta noche. Esta es una versión acotada, ¿no? De ese sermón, pero me parece que es importante esta breve reflexión de estos tres aspectos, ¿no? Que como cristianos es importante entender si nosotros somos, parecemos o no somos. Si realmente estamos en el camino que, que hay que estar o no. Y entonces, hablar un poquito brevemente del no ser, ¿no? Yo me puse a leer un poco las estadísticas de aquellas personas que, que han decidido no hacer a Dios parte de su vida. Y la verdad que es preocupante cómo ha crecido el número de ateos o agnósticos en el mundo, sobre todo en los últimos 30 años, ¿no? Eh, algunas estadísticas para compartirles, ¿no? Por ejemplo, eh, China, que es el país más poblado del mundo, el 67% de su población se declara atea y un 23% no religioso. O sea que casi el 90% de la población, digamos, prescinde de Dios en su vida, ¿no? Y el segundo país con más personas vinculadas a lo que es el ateísmo y a no participar de ninguna religión es el Reino Unido, Inglaterra. Y después aparecen muchos países europeos, eh, y este fenómeno de aquellos que no creen ha crecido tanto que incluso ha sido tema en algunos de los diarios más importantes de Europa, ¿no? Hay un diario de Barcelona, por ejemplo, yo tomé un párrafo del 2019, eh, donde dice que los tiempos en que las familias acudían los domingos a misa han quedado muy lejos. Así lo confirma el barómetro del CIS, donde dice que se constata que los ateos, no creyentes y agnósticos superan hoy día a los católicos practicantes. Esto está hablando de España. O sea que en los países más desarrollados, ¿no? En Europa, la gente decide no creer, ¿no? Llegan a asumir en esta posmodernidad, con todo su individualismo, el materialismo, el hedonismo, ¿no? La búsqueda de la satisfacción, ¿no? Porque ese es el mensaje de que no necesitan a Dios. Y tenemos mucha gente que está en esa situación, ¿no? Pero hablando de los creyentes, ¿no? Eh, hay un artículo muy interesante que se llama la era de las apariencias, donde el autor dice que en esta posmodernidad es la era de las apariencias. Lo más importante es aparentar, parecer. Y también menciona que las apariencias
también permearon el cristianismo. O sea que los cristianos también están afectados por este tema de las apariencias, ¿no? Y entonces hay una frase que a mí me llamó la atención, donde este autor, Francis Mirels, dice que en la era de las apariencias es prácticamente imposible una vida auténtica, ¿no? ¿Será así? Y entonces yo me puse a pensar si Jesús, en su ministerio terrenal, se encontró con personas que aparentaban ser creyentes, pero que en el fondo no lo eran, ¿no? Que eran solo una apariencia, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Será que Jesús se encontró con personas así? Vamos a repasar algunos casos, ¿no? Ustedes conocen lo que está en Mateo 19, ¿no? Si alguno quiere acompañarme en la búsqueda en la Biblia, ahí en Mateo 19 nos cuenta la historia, no vamos a leerla toda, del joven rico, ¿no? Un joven que se acerca a Jesús y bueno, Jesús le dice, ¿no? Si él realmente era alguien que guardaba los mandamientos, ¿no? Y el joven en el versículo 20 dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, es alguien que aparentaba ser una persona que seguía el camino de Dios. Y el joven le pregunta, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyó el joven estas palabras y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Era entonces alguien que aparentaba, ¿no? Aparentaba ser una persona obediente a la voluntad de Dios, pero cuando se vio confrontada a tomar una decisión, a jugarse, ¿no? Por un cambio completo, ahí se vio que el Dios de su vida eran las riquezas, eran las posesiones. Parecía realmente alguien promisorio, pero estaba enamorado de las riquezas y las cuestiones de este mundo, ¿no? Y ahí en Juan, capítulo 6, nos habla también de personas que decidieron seguir a Jesús. Y ahí es muy interesante todo el capítulo 6 de San Juan, porque en San Juan capítulo 6 está el milagro de la alimentación de los 5.000, después de lo cual Jesús despide a la multitud y ocurre ese incidente, ¿no? Los discípulos no entendían por qué Jesús no había aceptado ser coronado como rey. Entonces subieron a esa barca y tuvieron ahí esa tempestad, ¿no? Donde Jesús después anda sobre el mar, todo un relato, y llegan al otro lado. Y la multitud fue llegando también, esa que había sido alimentada, mucha gente se acercó a Jesús, y Jesús tiene todo un discurso en el capítulo 6 de San Juan, donde les dice, ¿no? Les dice que su reino no era un reino terrenal, sino que era un reino espiritual. Entonces, y eso un poco que desalentó esa multitud, que evidentemente seguía a Jesús por los panes y por los peces, por pensar que iba a ser el rey que iba a destronar al imperio romano. Y esa multitud que parecía, ¿no? que seguía a Jesús, bueno, lo abandonó. Ahí en el versículo 66
en el versículo 66 del capítulo 6, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjense, o sea que muchos de los que lo seguían, ¿no? Cuando se enteraron que las cosas en esa vida que ellos habían, esa vida cristiana que Jesús le había propuesto, y que ellos pensaban que iban a sacar un beneficio temporal, y cuando Jesús les dijo que no, que en realidad era tomar la cruz y seguirlo, entonces decidieron abandonarle. No parecían, pero no eran realmente personas que estaban dispuestas a ser verdaderos cristianos, ¿no? Y otro ejemplo, ¿no? En Mateo 23, Jesús confronta, ¿no? Confronta a religiosos de su tiempo que, bueno, no lo querían, evidentemente. Entonces, en Mateo 23, versículo 27, le dice, ¿no? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, ¿no? Parecían, pero no eran. Y eso que sabían mucho, ¿eh? Si hay alguien que conocía a fondo las escrituras, eran los escribas y los fariseos, ¿no? Expertos en la Torá, expertos en los libros proféticos, conocían todo. Pero el saber no alcanzaba, ¿no? Por más que sabían mucho, Jesús los llama sepulcros blanqueados, ¿no? Jesús lo que les dijo es, ustedes parecen, pero no son. Ustedes parecen, pero no son. O sea que ni siquiera el saber nos asegura el ser. Ni siquiera el saber nos asegura el ser. Y tenemos otros ejemplos, ¿no? Bueno, de la Biblia, hay varios, ¿no? En Mateo 7, por ejemplo, el versículo 21, Mateo 7, nos habla de otro grupo, ¿no? Que ahí, esperen que lo estoy buscando. Acá está. En Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros? Y entonces Él les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, este era el grupo de personas que hacía muchas cosas, ¿no? Pero ni siquiera el hacer cosas nos asegura el ser, porque puede ser todo por apariencias, ¿no? Fíjense, ellos hacían muchas cosas en su vida cristiana, pero Jesús les dice, no los conozco, apártense de mí. Entonces, hay muchas cosas en común en estos casos. El tratar de parecer, realmente el tratar de aparentar, es realmente un esfuerzo que pueden hacer las personas por motivos diferentes. El problema del que aparenta es que la confianza la tiene puesta en sí mismo. Y el que vive de las apariencias no tiene paz interior.
necesita incesantemente tener la aprobación de los otros. Es como una necesidad de permanecer siempre en el centro de la escena, ¿no? Y bueno, vemos en estos casos que hay mucho de egoísmo también en el vivir de las apariencias, ¿no? Y creo que hay mucho dolor también, ¿no? Y un dolor interior. Y aparte el que vive las apariencias arrastra también a sus seres queridos también a tratar a que formen parte, ¿no? de ese circuito de apariencias, ¿no? Pero Werner hablaba del tema de la misión, ¿no? Hoy importante la misión, pero Dios no puede cumplir la misión con las personas que parecen, pero no son, ¿no? Porque el centro del que busca aparentar es el mismo, no es Jesús. Entonces lo que trata de que brille y resalte es uno mismo, y los propósitos que tiene para su vida cristiana son propósitos egoístas, ¿no? Como todos los casos que vimos, ¿no? Todos estos casos que vimos, y las experiencias espirituales son superficiales de aquellos que viven de las apariencias, ¿no? Pero en la Biblia también tenemos casos de ser, ¿no? Que quizás uno de los ejemplos más que vemos más conocidos, ¿no? El caso de Pedro, de Juan, de Pablo, personas que, no sé, frases como esta, ¿no? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Es una frase muy fuerte esa, ¿no? Ese Saulo que perseguía y mataba a los cristianos y que después dejó todo y se entregó por completo para servir a Dios, ¿no? Y cuando esa multitud abandonó a Jesús, esa multitud que lo seguía por los panes y los peces, y esos discípulos que decidieron desde ese día no seguirlo, Jesús se da vuelta, ¿no? Y los encara a sus discípulos y les dice, ¿no? ¿Ustedes también acaso quieren irse también? Eso está en Juan capítulo 6, ¿no? Y ahí salta Pedro, ¿no? Responde Pedro, ¿no? Y le dice de todo corazón, Señor, ¿a quién iremos? Pues tú tienes las palabras de vida eterna, ¿no? Y Juan, ¿no? Ese discípulo que se enamoró de Jesús, ¿no? Y bueno, el ser tiene mucho que ver con el amor a Dios por encima de todo. No enamorados del mundo, sino enamorados de Dios. Y todo esto me hace acordar este tema por un lado, de la iglesia de la Odisea, ¿no? Ese mensaje a la Odisea, donde se le dice, ¿no? A esa iglesia que no es frío ni caliente, ¿no? Que es tibio, porque ahí lo tenemos en Apocalipsis 3, ¿no? Y quiero leer las palabras que usa, porque el problema de esa iglesia es que vive de las apariencias, ¿no? Del parecer. Apocalipsis 3, y dice allí que versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, ¿no? Eso es muy del parecer, ¿no? De ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios le dice, no, estás equivocado. Eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo, ¿no? O sea, le dice, no, vos parecés algo.
Hola, hola. ¿Se escucha? Ahí te escuchamos bien. Sí. Y decía entonces ese mensaje a la Odisea. Y el mensaje es que no viva de las apariencias, ¿no? La invitación es a hacer, ¿no? La parábola del sembrador tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Está aquel que son las semillas que cayeron junto al camino y vinieron las aves y se las llevaron. Aquellos que no creen, aquellos que no quieren ser creyentes, y bueno, y aquellos que tienen una experiencia espiritual superficial, la semilla que cayó entre las piedras y que cuando vienen la confrontación o los problemas, entonces nada, es una planta que se seca y no da fruto. Y la semilla que cayó entre espinos, ¿no? Y creció el mensaje espiritual, pero también es muy fuerte el amor a este mundo, los espinos, ¿no? Y los espinos terminan ahogando a la espiritualidad. Pero ellos son los que parecen, ¿no? Parecen pero no son. Y esa planta que crece en la buena tierra, esa semilla que da fruto, los que llegan a ser y a cumplir el propósito de Dios en su vida, ¿no? Capaz que es la pregunta que nos tenemos que hacer. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Capaz que tenemos toda nuestra vida planeada de una manera y capaz que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué quiere Señor que haga? ¿No? Para que pueda hacer realmente tu voluntad y andar en tu camino. ¿Cuál es el sueño de Dios para nuestra vida? Y yo mencioné hace un ratito el tema del amor, ¿no? Capaz que en el desarrollo de un amor más pleno a Dios y a nuestro prójimo, esté el camino que nos va a llevar a ser realmente verdaderos hijos suyos, aquellos que hacen su voluntad y aquellos que andan por su camino, ¿no? Así que bueno, esa es la invitación, ¿no? Que podamos reflexionar en eso y que podamos verdaderamente ser hijos de Dios y andar en su camino, ¿no? La semilla de la buena tierra, la que da fruto para gloria de Él y para bendición de los otros. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias. Este, ¿Querés terminar con una oración, Daniel, vos? ¿Querés hacer la última oración? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque pudimos abrir tu palabra, porque vemos tu amor en ella y en esta noche queremos reconocerte como nuestro Dios y queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos transforme para poder conocerte y para poder hacer tu voluntad, para poder andar en tu camino y para poder ser la buena tierra donde la semilla del Evangelio pueda dar fruto, ¿no? Y que podamos ser también una bendición para aquellos que nos rodean. Te pedimos que nos ayudes, nos perdones los pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias nuevamente y gracias a todos por habernos acompañado, ¿sí? Y bueno, les deseamos que tengan un feliz sábado. Ahora ya estamos en sábado, que tengan la próxima 24 un lindo sábado. Bendiciones para todos, ¿eh? Nos encontramos en 15 días. Sábado. Feliz sábado a todos. Hola. Feliz sábado. Chao, muy bueno el tema.